Ignorantes que antes nos tenían miedo, cogen confianzas que nunca les dimos. Cobardes que van de valientes, hablando de nosotros mal ante la gente. Creéis que todo tiene un límite, así estáis todos limitados. Cuidado, cuidado, avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, cuidado, avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, cuidado, avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, cuidado, avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, cuidado, avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, cuidado, avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Gentes ignorantes que antes nos tenían miedo, cogen confianzas que nunca les dimos. Cobardes que van de valientes, hablando de nosotros mal ante la gente. Vuestro entorno huele a podrido, vuestras palabras son ladridos. Cuidado, cuidado, os avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, cuidado, os avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, cuidado, os avisamos, somos los mismos que cuando empezamos.
El Ministerio de Defensa de Rusia presenta más pruebas que ponen en duda las afirmaciones de Washington de que Kiev no tiene infraestructura para armas biológicas. Asegura que los líderes del Partido Demócrata estadounidense idearon las actividades militares y biológicas en Ucrania. Al mismo tiempo, las repúblicas de Donbass siguen sufriendo ataques indiscriminados por parte del ejército ucraniano. El último bombardeo dejó un civil muerto y tuvo lugar mientras en Donetsk celebraban el Día de la República. Boris Kuznetsov nos trae el informe en directo. Boris, cuéntanos más sobre las declaraciones del Ministerio de Defensa ruso en relación con las armas biológicas. Hola María Isabel, el Ministerio de Defensa de Rusia ha afirmado que dispone de más pruebas sobre el programa secreto de creación de armas biológicas por parte de los especialistas del Pentágono en el territorio ucraniano. Así, por ejemplo, los informados rusos afirman que los expertos norteamericanos realizaron los experimentos inhumanos con los pacientes de la clínica psiquiátrica no muy lejos de Kharkov, que los datos importantes fueron trasladados ya en el enero 2022 y también el personal fue evacuado. Asimismo, también en el Ministerio de Defensa dicen que son numerosas las pruebas de que Estados Unidos
ha tenido una red de los laboratorios para la creación de armas biológicas. Así, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa subrayan que, de hecho, los ideólogos de la actividad biológica militar en Ucrania son los líderes del Partido Demócrata de Estados Unidos. Cabe destacar que los líderes del Partido Demócrata son los ideólogos de las actividades biológicas militares de Estados Unidos en Ucrania. Así, a través de las autoridades ejecutivas de Estados Unidos se formó un marco legislativo para financiar la investigación biológica militar directamente del presupuesto federal. Bajo garantías estatales se recaudaron fondos de organizaciones no gubernamentales controladas por la dirección del Partido Demócrata, incluidos los fondos de inversión de Clinton, Rockefeller, Soros y Biden. En este esquema están involucradas grandes compañías farmacéuticas, incluidas Pfizer, Moderna, Merck y Gilead, una compañía afiliada al Ejército de Estados Unidos. Así también los informados rusos comentan que no solamente Estados Unidos, sino también una serie de países aliados del bloque de la OTAN tienen sus programas en Ucrania. Si hablamos sobre la realización y los estudios de las armas biológicas, por ejemplo, las autoridades alemanas tomaron la decisión de lanzar su propio proyecto en 2013, un programa independiente de Washington. En general, en el programa están involucrados 12 países, incluida Ucrania, y también los militares rusos mencionaron otro proyecto, por ejemplo, el estudio del Instituto Polaco de Medicina Veterinaria. Este instituto estudió junto con uno de los principales contratistas del Pentágono al virus de rabia. Mientras tanto, podemos destacar que las autoridades de Kiev han estropeado la celebración del aniversario de la independencia de la República Popular de Donetsk. Vamos a recordar que hace 8 años la población local votó a favor de la soberanía. Esta es la primera ocasión cuando también celebran esta fiesta con estatus de independencia reconocida por Rusia, y así podemos mencionar que los uniformados ucranianos otra vez han bombardeado las zonas residenciales. Por desgracia, como resultado de la caída de bombas de racimo, hay al menos una persona muerta y también varias personas heridas. Vamos a escuchar los testimonios. И вот эти кассеты вот разлетелись по всему, и там, и у нас, и вот там возле 30-го дома лежит вот эта болванка. Там попало, знаете, куда? Прям в крышу попало. Оно так летело ужасно, такое красное, раскаленное, страшно вообще. Мне до сих пор так, я как увидела это, что летит. Надо прятаться, ну, сыну сказала. Он говорит, ну, прячься, прячься, мама. Он так говорил. И я пошла прятаться. Внучек маленький, бедный, трясется. Я его схватила с 9-го этажа бегом. Это ж уже не первый раз. В 2014 году всю лоджию вывернула мне, все окна мне повывернула. В 2014 году. Ну а в этом году это вообще кошмар. Тварь Зеленский. Скажите, бабушка сказала, тварь Зеленский. Чтоб его дети так бегали, как мои внуки. Y ahora también invito a ver nuestro reportaje. Nuestro equipo recientemente visitó a la zona muy cercana a Azovstal, en Mariupol. Hemos hablado con la gente local. Nos han confesado que ahora uno de los problemas es que todavía cerca de ellos se encuentran los nacionalistas de Azovstal, los nacionalistas del batallón Azov, acampados en la instalación. Vamos a ver.
Estimados telespectadores, les saludamos desde Damasco, la capital siria. Nuestro invitado en esta edición es el presidente de Siria, Bashar al-Assad. Señor presidente, bienvenido a las pantallas de RT y le agradecemos que nos haya concedido algo de su tiempo. Bienvenidos a Siria y les doy la bienvenida a Damasco. Muchas gracias. Señor presidente, le propongo empezar por el tema más relevante en el ámbito internacional y probablemente también aquí. Le haré la pregunta que formulan los visitantes de la página web arabic.rt.com. ¿Por qué Damasco ha apoyado la operación militar especial en Ucrania? Por varias razones. Rusia es un aliado de Siria. Contra Rusia se ha desatado una guerra que, contra lo que algunos creen, yo no relaciono con el tema de la expansión de la OTAN. Esta guerra existía incluso antes de la Unión Soviética y la Primera Guerra Mundial. Podemos contemplar a Rusia desde dos puntos de vista, como un aliado que, si triunfa en el conflicto o si se refuerza su posición política en el tablero internacional, resultará beneficioso para nosotros. O, desde otro punto de vista, puede decirse que la fuerza de Rusia permite hoy restablecer el equilibrio internacional perdido, incluso aunque se trate de un restablecimiento parcial. Y ese equilibrio que tanto deseamos se refleja antes de nada en los estados pequeños, entre los cuales se cuenta Siria. Eso ya de por sí es una razón para nuestro apoyo. No voy a profundizar ahora en los detalles jurídicos, sino que razono desde una perspectiva estratégica. El gobierno ruso sostiene que se trata de una lucha por un nuevo orden mundial. Señor presidente, ¿considera usted que es este el último obstáculo en el camino hacia un mundo multipolar? ¿O hasta llegar a él tenemos aún por delante un largo camino que pasa por superar la hegemonía estadounidense? Hay quien sitúa esta guerra en el contexto del final de un mundo unipolar que, como ellos suponen, comenzó tras el derrumbe de la Unión Soviética. Esa afirmación no es del todo exacta, aunque tiene su parte de verdad si hablamos de dos bloques, el Pacto de Varsovia y la OTAN, y de la ausencia de uno de ellos. Si hablamos en el sentido de la política, si hablamos de la dirección que sobre el Consejo de Seguridad ejercen los países occidentales con Estados Unidos a la cabeza. Pero de hecho el mundo unipolar dio comienzo tras la Segunda Guerra Mundial, después de que, como resultado de la conferencia de Bretton Woods, el dólar adquiriera la supremacía sobre el resto de las divisas a nivel mundial. Ahora, todavía más importantes que los aspectos militares, o tal vez por aquello de no exagerar la importancia de unos u otros tan importantes como ellos, son los resultados económicos de la presente guerra contra un mundo unipolar. Y antes de nada, la situación del dólar. Si el dólar sigue ocupando un lugar de preeminencia en la economía mundial, al margen del desenlace de esta guerra, nada cambiará. Muchos sostienen que con la ayuda del dólar, Estados Unidos chantajea al mundo y a los que no comparten su punto de vista. ¿Qué opinión le merece la guerra económica que Occidente le ha declarado a Moscú? ¿Puede compararse con el bloqueo económico que sufrió Siria? A propósito del dólar, más que hablar de chantaje, habría que hablar de robo. Estados Unidos prometió, tras la Segunda Guerra Mundial, que el dólar se vincularía al patrón oro. A principios de los años 70, en tiempos de Nixon, Estados Unidos decidió separar el dólar del oro, lo que lo convirtió en un trozo de papel sin valor. Sin embargo, Estados Unidos logró comprar todo lo que le dio la gana con ese papel sin valor. Eso es un robo, y un robo que tiene lugar por todo el mundo. Hoy Estados Unidos ha aumentado los tipos de interés, por eso ha caído el valor de todas las demás divisas, y con ello han sufrido aquellos países cuya economía es más frágil. Y sí, es una herramienta de bloqueo económico, ya que el dólar es la divisa de reserva mundial, y ese dólar pasa por los bancos estadounidenses o por el llamado sistema de la Reserva Federal, de manera que uno se halla bajo el poder del dólar. Por esta razón, todo el futuro de tu Estado, de tu pueblo, de tu sociedad, de tu economía, está a merced de Estados Unidos. Por supuesto, esto es parte del bloqueo, sin lugar a dudas. Sin el dólar, Estados Unidos nunca podrá ser una gran potencia. Señor presidente, ¿puede comparar las sanciones de Occidente contra Moscú con lo que vivió Damasco, un bloqueo económico? ¿Hasta qué punto son comparables? En cuanto al bloqueo, usted propone debatirlo sin vincularlo con el dólar. Claro que se puede hablar de la misma mentalidad porque es la de la hegemonía y el colonialismo, es la mentalidad de la arrogancia. Su lógica es la misma que la de hace varios siglos, y es que consideran que Occidente tiene todo lo que necesita el mundo. Hoy en día la situación ha cambiado con respecto a Rusia, China y muchas otras economías
economías emergentes. Nos impusieron un bloqueo, sin embargo, hay muchos productos de primera necesidad que no necesitamos importar de los países occidentales, con los que rompimos las relaciones. Siguen con la misma mentalidad y su fracaso será el mismo, porque cualquier país podrá atender sus necesidades básicas relacionadas con su vida y crecimiento sin pedir permiso a los estadounidenses. Tal vez este sea un mensaje positivo para los ciudadanos rusos. Señor presidente, hablemos de los ciudadanos sirios y de los desafíos económicos que están viviendo. ¿Las sanciones son la única razón de esta crisis? Me refiero a la caída de la libra siria y las duras condiciones de la vida, entre otros desafíos. No, de ninguna manera. Siempre pongo de relieve, y lo digo abiertamente, que el bloqueo es solo parte del problema. Es verdad que el bloqueo aumenta los costos y ralentiza el crecimiento económico, es así. Pero también hay otras razones que son de escala mundial. Son razones relacionadas, por ejemplo, con la crisis del coronavirus. Ahora Occidente quiere presentar todos los problemas como resultado de la guerra en Ucrania, es decir, de la política rusa. En realidad no es así. Una parte de los problemas internos también está vinculada con los planes económicos internos y no solo con la situación fuera del país. Por ello tenemos que diferenciar entre los problemas relacionados con la guerra y los relacionados con el bloqueo. Los problemas relacionados con los planes del gobierno y los relacionados con la situación económica global que depende de las empresas responsables de ella. Es probable que las tradiciones de los ciudadanos de las distintas sociedades a veces influyan en la situación económica de manera negativa o positiva. ¿Está relacionado en parte con la corrupción? Exactamente. El tema de la economía tiene muchos y diversos aspectos, entre ellos los administrativos. Hablemos de sus planes para combatir la corrupción en Siria. Durante una guerra, muchos países dejan de lado numerosos problemas importantes, entre ellos la lucha contra la corrupción. En Siria tenemos una visión diferente. Durante la guerra se debe prestar más atención a la lucha contra la corrupción por la sencilla razón de que la guerra debilita las instituciones del gobierno, lo que lleva a la propagación de la corrupción. Es un fenómeno natural intrínseco a los tiempos de guerra y no solo a Siria. Por esa razón es necesario combatir la corrupción con mayor fuerza. Nos hemos concentrado más en la lucha contra la corrupción y seguimos luchando con ella. Sin duda existen obstáculos. La propia guerra es un obstáculo y el debilitamiento de las instituciones estatales a causa de la guerra es otro. La necesidad de mejorar la administración es el factor principal en la lucha contra la corrupción. Actuamos de manera sistemática. Luchamos en los planos político, económico y administrativo sin importar la esfera de la que se trate. Pero eso no significa que podamos cumplir nuestras ambiciones de lucha contra la corrupción rápidamente por las circunstancias en las que vivimos. El pueblo sirio ha recuperado la confianza en usted como presidente. ¿Hasta qué punto se puede restablecer la esperanza teniendo en cuenta que Siria no puede recurrir a sus recursos petroleros porque están controlados por otros países de los que hablaremos más tarde? Además, existe el problema del grano y otros desafíos. ¿Qué está en sus manos, señor presidente? Primero ha señalado usted correctamente que brinda esperanza. Contrapuse la esperanza a la desesperación. Si no fuera por las situaciones de desesperación que ha observado usted, podríamos omitir esta cuestión. Segundo, en cuanto al eslogan, no es un eslogan, sino el lema en el que se halla la solución, aunque tampoco es la solución de por sí. No podemos hacer que renazca la esperanza limitándonos a esperar. Si aspiramos a encontrar la esperanza algo natural para cualquier persona en tiempos de sufrimiento, debemos producir algo. ¿Disponemos de medios de producción? Desde luego que sí. De lo contrario, no podría existir el Estado. La sanidad pública en Siria sigue siendo gratuita pese al deterioro de la calidad de los servicios. También sigue siendo gratis la educación pese al descenso de su nivel a causa de las presentes circunstancias. Seguimos apoyando a la población, aunque en menor medida. Se prestan todos los servicios básicos. Se están creando y desarrollando nuevas infraestructuras en estos tiempos de guerra? Claro que sí. Porque hay gente dispuesta a asumir el riesgo que supone invertir cuando no se dan las condiciones normales para la inversión. ¿Qué se le exige a la ciudadanía siria? El obstáculo principal son las interrupciones del suministro de electricidad. Y por eso el año pasado y también este nos hemos centrado en resolver este problema en las actuales condiciones del bloqueo. Hemos encontrado soluciones. Así, el 2022 el suministro de energía será mucho más estable y esto conllevará cambios positivos para la producción. Hemos sido capaces de ver tanto el problema como su solución. No olvidemos que la situación actual no nos beneficia de ningún modo. Se intenta arruinar cada iniciativa o acción que emprendemos con vistas al desarrollo. Pero tenemos que examinar cada situación por separado y buscar soluciones a largo plazo. Es parte de la gestión en tiempos de guerra. Cuando digo que hay esperanza me refiero a que disponemos de herramientas y capacidades para oponernos a cualquier intento externo de entorpecer el desarrollo de Siria.
También se intenta ralentizar o detener las reformas políticas. Me refiero al Comité Constitucional. ¿Por qué, en su opinión, se han estancado sus actividades? Bien, esa es una pregunta de otra índole, que no tiene relación alguna con el bloqueo. En lo que atañe al Comité Constitucional, su finalidad es elaborar la versión definitiva de la Constitución. Se entiende que la Constitución encarnará los deseos, normas éticas, aspiraciones y cultura del pueblo sirio, y que será el resultado de un compromiso entre distintas clases y corrientes sociales. Para conseguir un resultado así, lógicamente, se necesita un diálogo entre sirios. Si el diálogo ha de ser bilateral, bueno está, pero ambas partes deben ser sirias. Ahora bien, el Comité Constitucional lo componen dos delegaciones. La primera fue propuesta por el gobierno de Siria, aunque en sí no representa al gobierno de Siria, y sus miembros no pertenecen al cuerpo diplomático del país. Es simplemente una delegación aprobada por el gobierno de Siria que refleja su punto de vista. Pero la segunda delegación fue designada por Turquía. Lo que me pregunto es, ¿cómo es posible hablar de un diálogo entre dos partes sirias si en realidad una de ellas es siria y la otra turca? Esa es la raíz del problema y la razón de que no hayamos conseguido ningún resultado palpable. El que una parte defiende las esperanzas del pueblo sirio y la otra defiende los intereses del gobierno de Turquía. Es así de sencillo. Existe la opinión de que el gobierno de Siria teme que los resultados del trabajo del Comité Constitucional puedan afectar el mandato presidencial. ¿Qué piensa usted? No veo ningún problema en ello porque la Constitución siria no expresa el punto de vista del presidente, del gobierno o del partido gobernante. Expresa la opinión de todos los sirios. Es correcto todo lo que acuerden los propios sirios. Cualquier gobierno tendrá que cumplir las normas de la nueva Constitución. Ante esta situación, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, dijo que por el momento no están dadas las condiciones para una reunión entre los presidentes de Rusia y Ucrania. Al mismo tiempo, durante su visita a Turquía, dijo que Moscú está dispuesta a celebrar una reunión con la ONU y Kiev en Estambul, dedicada a la exportación de cereales de Ucrania. Explicó que el principal problema Durante su visita a Turquía, dijo que Moscú está dispuesta a celebrar una reunión con la ONU y Kiev en Estambul, dedicada a la exportación de cereales de Ucrania. Explicó que el principal problema es que las autoridades ucranianas se niegan categóricamente a resolver el problema del minado de los puertos. Si ahora, como nos dicen nuestros amigos turcos, la parte ucraniana está dispuesta a desminar o asegurar el paso a través de la zona minada, entonces esperamos que este problema se resuelva. Nuestros militares están en contacto con los turcos, están abordando los detalles de estas iniciativas. Por nuestra parte, nunca ha habido ningún obstáculo para resolver este problema. Problemita, en realidad es pequeño. Si el gobierno de Kiev madura, estaremos encantados de cooperar.
Porque hay última hora importante. Estábamos viendo la unidad en esta decisión del carbón. Europa ya la ha tomado. Ojo, porque Japón acaba de comunicar que se desmarca de Estados Unidos y de Europa. Dice Mainichi, el portavoz japonés, que no impondrá Japón una prohibición a las importaciones del carbón ruso. Lo que hace Japón con ese último movimiento es romper la unidad y dejar a Europa en una posición complicada. Si a Japón se le sumara Corea del Sur, porque hay última hora importante. Estábamos viendo la unidad en esta decisión del carbón. Europa ya la ha tomado. Ojo, porque Japón acaba de comunicar que se desmarca de Estados Unidos y de Europa. Dice Mainichi, el portavoz japonés, que no impondrá Japón una prohibición a las importaciones del carbón ruso. Lo que hace Japón con ese último movimiento es romper la unidad y dejar a Europa en una posición complicada. Si a Japón se le sumara Corea del Sur, gran parte del esfuerzo de la Unión Europea va a quedar en nada a la hora de presionar con esa sanción nueva, esa nueva ola de sanciones a Rusia. Japón afirma ya a estas horas que no va a imponer una prohibición a las importaciones del carbón ruso. Rompe la unidad en torno a esas sanciones de Occidente contra Rusia en el entorno de la energía. Ya lo dijo Alemania, carbón, petróleo y gas deberían quedar fuera de esas sanciones de Occidente. Japón da un paso más, dice que se desmarca, no impondrá sanciones a las importaciones de carbón ruso. Lo ha dicho Mainichi, es el portavoz del gobierno ruso, diciendo todo el detalle de que esa decisión podría darle un peligro adicional, y lo hace después de recibir el informe del Fondo Monetario Internacional. Dice el FMI, la escalada del conflicto ucraniano plantea importantes riesgos para la economía de Japón. Se rompe la unidad de Occidente. Vamos a ver cómo reacciona Rusia, vamos a ver con este movimiento cómo reacciona también la Unión Europea. El gobierno turco anunció este lunes el cierre del estrecho del Bósforo para el paso de navíos militares de todos los países, aunque aquellos buques que tengan su base en el Mar Negro, como los de Rusia o Ucrania, podrán aún regresar a sus puertos en aplicación de la Convención de Montreux. Esta convención de 1936 autoriza a Turquía a limitar el acceso de buques de guerra a los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos en caso de que haya un conflicto. Desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania, el embajador ucraniano en Ankara ha instado a Turquía a cerrar ambos estrechos a los buques rusos, pero Turquía no respondió inmediatamente, a pesar de ser aliado de Ucrania y ser también, y recordemos, miembro de la OTAN. Y queremos hablar con Andrés Mourenza, cómo está la situación allí en el Bósforo, en Estambul. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Con esta decisión estamos hablando principalmente para que nos expliques bien qué implicación tiene. ¿Consecuencias militares y económicas o no tan económicas y más militares? Buenas noches. Hola, buenas noches. Efectivamente, la Convención de Montreux se refiere únicamente a los buques militares que no podrán pasar en caso de que pertenezcan a las partes, a los países beligerantes en un conflicto en la región. Es decir, en este caso, impediría el paso de buques militares tanto de Rusia como de Ucrania. ¿A quién afecta? A Rusia, obviamente, porque la flota ucraniana bien queda poca o no es tan grande como la rusa, ni va a tener necesidad de salir del Mar Negro. Lo que afectaría es a los buques rusos que intenten entrar desde el Mediterráneo, por ejemplo, hasta el Mar Negro. ¿Qué ocurre? Que Rusia en los últimos meses ya ha estado llevando a sus buques de otras flotas, por ejemplo de la flota del norte o de la flota del Mar Báltico, hacia el Mar Negro en previsión de esta campaña contra
contra Ucrania. Es verdad también que la Convención de Montreux permite que los barcos que estén de regreso a sus bases, es decir, por ejemplo, barcos de la flota del Mar Negro, pero que se encuentren en el Mediterráneo, sí que puedan pasar siempre y cuando aleguen que vuelven a sus bases y no a participar al conflicto bélico. Si vemos la posición de Turquía en esta invasión, vemos que es una posición relativamente ambigua. ¿Qué consecuencias políticas tiene esto para este país? Bueno, Turquía ha intentado mantener una cierta neutralidad porque es cierto, como decías, que es un miembro de la OTAN, uno de los más antiguos desde 1952, pero al mismo tiempo ha incrementado sus lazos con Rusia en los últimos años. Pero también vende drones armados a Ucrania que la propia Ucrania está usando con mucho éxito para defenderse de los ataques de Rusia. Y a la vez también ha comprado un sistema de defensa, de misiles de defensa antiaérea a Rusia, que es un sistema diseñado precisamente contra las aeronaves y contra los misiles de la OTAN. Entonces, estaban intentando mantener esa cierta neutralidad. Es posible, dicen algunos analistas locales, que se termine escorando hacia la posición de la OTAN si ve que el conflicto en Ucrania puede debilitar a Rusia, porque recordemos que aunque sí que tienen buenas relaciones el presidente Erdogan y el presidente Putin, es también cierto que en muchos teatros, en muchos escenarios, como bien sea en Libia, bien sea en Siria, bien sea en el Cáucaso, Rusia y Turquía apoyan a bandos enfrentados. Por lo tanto, Turquía puede beneficiarse en estos escenarios si Rusia sale debilitada de este conflicto. Geopolítica internacional, como ya escuchábamos. Muchísimas gracias, Andrés. Están bajo control, la escuela y el monte de piedad son propiedad del Señor Matanza. Cuba está dispuesta a profundizar su cooperación técnico-militar con Rusia, así lo expresó el embajador de Moscú en La Habana en entrevista con la agencia de noticias rusa. Los contactos entre los dos países han implicado mucho este mes, lo que dijo como una amenaza a Estados kilómetros de Estados Unidos. El episodio, recordemos, trae a la memoria uno de los momentos tensos de la Guerra Fría. Una imagen que vive el temor a un posible enfrentamiento nuclear. Normalmente se trata solo de un museo académico sobre la crisis del 1914. Pasado resuena de nuevo las varias alusiones del Kremlin a un eventual despliegue de tropas en Cuba y Venezuela como respuesta a los plan de expansión porque el presidente cubano Miguel Díaz-Canel se refirió el pasado lunes en Twitter a una conversación mantenida con su homólogo ruso Putin. La actual situación internacional, escribió, fue uno de los temas discutidos. Entre la población de la isla, el acercamiento entre ambos mandatarios es percibido con cierto temor a lo que pueda suceder. Supongo que tengamos que apoyar a Rusia porque son nuestros aliados de siempre, pero ojalá te mantenemos al margen. Pues sobre todas las cosas, pero no vamos a permitir que nos agredan y que se metan en el patio. Un punto de vista que comparten algunos analistas políticos. Pese a que Cuba no respaldaría la invasión de Ucrania, las fuertes se marchan. La tensión, aunque palpable, no es nueva. Una y otra vez, Rusia ha mostrado su disposición a movilizar su ejército cuando se sentía amenazada por Estados Unidos. En 2008, a raíz de la guerra de Osetia del Sur, Moscú envió a Venezuela dos bombarderos Tu-160 con capacidad nuclear. Y 10 años después, de nuevo otros dos, ya a raíz de la decisión de Ucrania. Está por ver si esta vez la escalada llegará a cruzar continentes. De momento, la disputa nuclear es solo un temor del pasado. Volvemos a Washington para analizar esta situación con José Díaz Briceño. ¿Cómo han sido las reacciones de Estados Unidos frente a este acercamiento militar entre Cuba y Rusia en estos últimos días? Hubo una época desde que surgieron las versiones en la que la magia invadía estas tierras. Por parte de Rusia en países occidentales, acordes que te hechizaban, destellos que hipnotizaban. Sin embargo, el
colores que daban vida a todas las criaturas del lugar. Pero la nada se llevó por delante toda esa magia. Sin embargo, el debate también se extiende al Capitolio, donde el propio senador cubano-americano, el señor Marco Rubio, ha asegurado que el despliegue militar por parte de Rusia en Venezuela, Cuba, es posible, pero que muy probablemente desde su perspectiva, el país que sería más receptivo a tener tropas militares rusas en su territorio sería Nicaragua. Esto recordando que en los últimos 10 años ha habido un acercamiento e indicaciones directamente del régimen de Ortega para recibir a militares rusos. Incluso el señor Rubio recordó que ya existe algún tipo de colaboración en un centro de inteligencia cercano a Managua que podría ser un antecedente a esto. Esto es como se vive aquí en lo que pudiera ser las amenazas de Rusia a desplegar tropas en territorio del hemisferio occidental. ¿Cuántos deseos tantos como quieras y cuantos más deseos pidas? Fantasía se irá haciendo cada vez más grande. ¿De verdad? Prueba, prueba, prueba. El gobierno turco... Entonces mi primer deseo es... Bienvenidos al 6º aniversario de Maquineros. La noche donde todos tus deseos pueden cumplirse. Así que, cuidado con lo que deseas.